Buenos días. Es un privilegio que podamos estudiar juntos nuevamente la palabra de Dios. Vamos a pedir su dirección para este tiempo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos estudiarla. Gracias también por lo que nos permites comprender de tu palabra. Queremos no ser solamente oidores, queremos también ser hacedores. Entendemos que esto no es porque nosotros seamos buenos o capaces, sino porque tú eres bueno y permites que nosotros comprendamos tu palabra. Queremos ser sensibles a la dirección tuya. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestro estudio esta mañana es en Lucas capítulo 16. Y tiene que ver con un administrador de empresas. Yo soy administrador de empresas, soy contador. Y tristemente, el único ejemplo de un mal administrador de empresas lo tenemos en este pasaje. O sea, un ejemplo de una persona mala, y de todas las profesiones se escogió a un hombre de finanzas. Y los hay, pero no todos son malos. Lucas 16, 1 al 13. Está hablando el Señor Jesús. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un administrador, tenía un mayordomo, un administrador de su empresa. Y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? ¿En verdad eres deshonesto como te acusan? Va a tocar hacer una auditoría. Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Me va a tocar despedirte porque se han dicho cosas de ti y yo tengo que hacer una investigación. Entonces el mayordomo, que todavía tenía las firmas en la cuenta del banco, le dijo: lo voy a despedir, pero todavía no se había oficializado eso. Entonces todavía su firma tenía vigencia. El mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, o sea, ir y trabajar en los campos y hacer trabajo de construcción, eso como que no va conmigo. Yo como administrador no me quiero ensuciar mucho las manos, prefiero estar en la oficina. Esa es la idea ahí. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Soy demasiado orgulloso para pedirle ayuda a los demás. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, hizo una reunión de deudores. Dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? ¿En cuánto está la cuenta? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: mira, tranquilo, yo todavía tengo la firma, yo tengo la autoridad para hacer esto, pero yo te hago un favor y después tú me haces un favor, ¿no? Toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Dame un cheque por 50 y damos por saldada la cuenta. Yo le pongo la firma, yo soy el tesorero de la empresa, no va a haber ningún problema, tranquilo. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta, escribe 80 y damos por saldada la cuenta. Uno dice: uy, pero qué falta de honestidad, parece que no consultó con el dueño, tomó el asunto en sus manos. ¿Qué estaba pasando acá? Versículo 8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. O sea, se le reconoce como malo, pero también sagaz. Fue medio vivo. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Está relatando esta parábola del Señor Jesús. Y yo os digo, versículo 9, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco,
también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Curiosa esta historia. Fue por medio de esta historia algo extraña, porque Jesús está hablando de alguien quien hizo algo malo y saca una buena lección. Es la única parábola de esta clase. Por medio de una parábola bastante curiosa, Jesús enseñó a los discípulos que deben manejar sabiamente las posesiones y las prioridades. Todo lo que tienen, adminístrenlo con sabiduría. Ese es el punto de esta parábola. El personaje principal de la parábola era un administrador, una persona en ese tiempo de mucha responsabilidad y confianza. Un hombre rico probablemente le había puesto a cargo de sus bienes. Él tenía la capacidad para firmar los cheques, él era el gerente de la empresa, él dirigía también al personal. Mejor dicho, el hombre rico lo puso a él a cargo de todas sus cosas. Era un hombre de mucha responsabilidad y confianza. Debido a su descuido, o quizás a un mal manejo de los fondos, pues fue acusado de disipador, era desprestigiado y el dueño solicitó una auditoría. ¿Alguno de ustedes ha trabajado en una empresa y dicen, la semana entrante llegan los auditores? ¿Les ha pasado? Y, nos van a preguntar de todo y me van a preguntar por qué yo hice esto hace 8 meses y yo ni me acuerdo lo que hice ayer. ¡Qué preocupación! Yo trabajé durante muchos años como auditor en una empresa de contabilidad y después en bancos. Y yo llegaba a la oficina y la gente ya estaba temblando. ¿Quién nos va a pedirnos? Nosotros nos hemos preparado, pero nos va a preguntar algo que nosotros no sabemos. Entonces lo llamó a cuentas y exigió una auditoría de sus funciones. Quizá la razón por la cual no lo quería su empleador era su falta de eficacia en recuperar las cuentas por cobrar. Parece que había una cartera bastante alta y quizás el administrador no había hecho un buen trabajo para recuperar la cartera. El jefe estaba a punto de despedir al administrador, y una lección para administradores es que si va a despedir a alguien, no se lo advierta, despídalo de una vez. Pero como que le dijo, de aquí a 2 o 3 días te voy a despedir, y en esos 2 o 3 días fue que hizo sus malos negocios. El gerente entonces actuó sin honradez, pero con mucha astucia, y aseguró su futuro a costas de su empleador. Ofreció un súper descuento a los deudores de su patrón a cambio de un pago inmediato. Si lo pagan de una vez, porque yo el día que me voy tengo que presentar la cartera y me va a ir mucho mejor si de una vez estamos recuperando cosas. Usted debe 100, tranquilo, pague 50 y dejemos así las cosas. Usted debe 80, tranquilo. Usted debe 100, tranquilo, pague 80 nomás. A uno una rebaja del 50%, a otro una rebaja del 20%. Y esperamos llegar al versículo 8 y decir, pero ¿sí ve cómo son de sinvergüenzas las personas en el mundo? Pero nos sorprende el versículo 8, porque el dueño de la empresa felicitó al empleado, no por su engaño, sino por su astucia. Jesús también lo elogió, no por el detrimento que causó al patrimonio del empleador, sino por la previsión y la sagacidad del administrador. Fue previsivo ese administrador de empresas, pues anticipó las necesidades que tendría luego de quedar desempleado. Dijo,
Cuando yo ya no tenga más empleo, ¿qué voy a hacer? Y si hay personas a quienes yo les he hecho un favor, ellos también me van a hacer un favor a mí. Eso ocurre todavía hoy. Él sabía que en un tiempo futuro necesitaría amigos que lo recibirían, que le ayudarían a conseguir otro puesto. Pensó en su futuro y actuó en base a eso. Fue una persona astuta, sagaz. El jefe reconoció que el administrador logró lo que se había propuesto, logró su cometido. Cuando Jesús les dijo a sus discípulos que aprendieran de este mal ejemplo, no les pidió que fueran igual de deshonestos al empleado, sino que imitaran su perspicacia, su previsión, su pensamiento en el futuro, un plan que cumplió. Y les dijo, sean perspicaces, no como lo hizo ese administrador que sacó ventaja en cuestiones temporales, sino con respecto a temas de alcance eterno. Tengan esa clase de visión, no para las cosas temporales y no para hacer cosas torcidas, sino porque ustedes ven el futuro, saben que se viene el juicio y quieren ayudar a las personas a librarse de ese juicio. ¿Me entienden? Entonces, imiten esta actitud que dice, yo sé lo que se viene y me voy a preparar para el futuro. La actitud de Jesús hacia el dinero, hicimos una enseñanza hace un tiempo en cuanto a la codicia, y leímos lo siguiente en Lucas 12:33. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Jesús dijo, ¿quieren hacer la mejor inversión de sus vidas? Inviertan en las cosas del reino de Dios. Manden por adelantado sus ahorros al cielo. Así cuando lleguen allá, los van a recibir personas que dijeron, fue por cuenta tuya que yo escuché hablar del Señor. Gracias por esa ofrenda que diste a los misioneros. Gracias por haberme regalado una Biblia. Yo estoy aquí porque tú tomaste el tiempo para hablarme, porque tú hiciste un gasto que resultó en que yo escuchara el Evangelio. Y Jesús dijo, vendan lo que tienen, porque a la hora de la verdad, lo que no se pierde es lo que se invierte en el reino. Todo lo demás desaparecerá. Entonces Dios dio una buena lección sacada de un mal ejemplo. Jesús dio un ejemplo negativo y de eso sacó una buena enseñanza. Es la única vez que Jesús hizo eso. Una buena lección de un mal ejemplo. Si Jesús es tu Salvador, si Jesús es el Señor de tu vida, tienes una posición de mucha confianza y de enorme responsabilidad. Decíamos que los mayordomos de ese tiempo tenían una posición de mucha confianza, de grande responsabilidad. Y si tú eres creyente, también tienes un puesto de confianza y de responsabilidad. Por cierto, rendirás cuentas ante Dios por la administración de todo lo que Él te ha dado. Mucha confianza, pero también mucha responsabilidad tienen los hijos de Dios. Y debemos usar bien nuestros recursos. Debemos usar nuestros recursos a fin de cumplir los propósitos del reino de Dios. Debemos usar todo lo que recibimos a fin de que Dios reciba la gloria. Ese es el propósito por el cual Dios nos ha dado las cosas, para emplearlas para su gloria. Tenemos vecinos, tenemos familiares que no conocen personalmente al Señor Jesús. Uno dice, ¿y dónde debo invertir? Bueno, me imagino que la gran mayoría de sus vecinos y familiares no son creyentes. En nuestro lugar de trabajo, nuestro lugar de estudio, la mayoría de la gente no tiene los valores del reino de Dios.
¿Qué hemos hecho en los últimos días para dirigir las miradas de nuestros familiares, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio? Dirigir sus miradas al Señor Jesús. Debemos hacer eso, hablarles de Cristo, vivir para Cristo, a fin de que ellos conozcan al que los amó y entregó su vida por ellos, para que fueran perdonados sus pecados y vivieran eternamente. Ser de testimonio a otras personas quizás te cueste, quizás tenga un precio, un valor económico. Démosles un detalle en su cumpleaños al vecino. Recordemos las fechas especiales del compañero del trabajo. Estemos pendientes de las necesidades, las penas de nuestro compañero de trabajo o de estudio. Llevémosles algo cuando están enfermos. Estemos pendientes de la situación de su salud o de la salud de un familiar o de un amigo del cual nos han hablado. Regalémosles una Biblia o un libro cristiano. Seamos intencionales. Seamos de testimonio. El día de mi cumpleaños almorzamos en un restaurante. Y mi esposa es penosa, ella nunca haría lo que yo hice. Pero yo llego al restaurante y le digo al que me está atendiendo, hoy es mi cumpleaños. María Elena se muere de la pena cuando hago cosas como esas. Pero yo digo, no pierdo nada con hacerlo. ¿Y sabe lo que hizo? Ay, espere que le voy a traer empanadas para que celebren el cumpleaños. ¿Sí ve? Valió la pena decir que era mi cumpleaños. Y nos atendió de forma especial, me felicitó y todo lo demás. Y cuando salíamos del restaurante, Andrés me miró y me dijo, papi, te ganó como cliente. Y tiene razón, me ganó como cliente. Con 2 empanadas, me ganó como cliente. Fue buena la inversión, ¿verdad? Pero yo me pregunto, ¿qué gasto he hecho yo en tiempos recientes a fin de ganar a personas para Cristo? A fin de ser de testimonio para ellos. ¿Me he sacrificado mi tiempo, mis recursos? Porque la gente que me rodea necesita desesperadamente conocer al Salvador. La lección de la parábola es que debemos ser sabios, no deshonestos, como lo fue el mayordomo infiel, no intensos, no pesados. Respetemos a la gente y no tratemos de obligarles a creer. Ciertamente hay gente en nuestro círculo de influencia que dice, no me hable más. Respetemos eso. La Biblia, la palabra de Dios no entra a punta de golpes, entra a punta de un buen testimonio, a punta de paciencia, a punta de esperar el tiempo de Dios. Pero hagamos que la enseñanza acerca de Dios sea atractiva. Pablo, escribiendo a los esclavos, a los siervos, a los empleados, en Tito capítulo 2, versículo 10, dijo, no sean ladrones, sean honrados en su trabajo, adornen el evangelio de Jesucristo. Otra versión dice, hagan que sea atractiva la enseñanza de Dios en todos los sentidos. Adornen el evangelio. Vivan para Cristo, tengan un buen testimonio, que cuando hablen de usted no diga, ay, el que siempre llega tarde, uy, el que cuando entra allí a donde guardan los útiles, ahí siempre faltan los lápices y el colbón. Bueno, no, colbón no, porque usted no trabaja en un preescolar, pero ahí lo que falta es la grapadora, la cocedora. Que cuando hablen de uno digan, llega en hora, hace un buen trabajo y cumple lo que le pedimos que haga. Así ganaremos el derecho de hablar del Señor Jesús. Nuestro dinero, tarde o temprano,
se va a devaluar o se va a perder. Alguien dijo, dicen que el tiempo vuela, pero el dinero también vuela. Cuando menos se da cuenta, como que salen alas y uno dice, ¿y yo en qué gasté la quincena? Ni idea, pero no me queda nada. El dinero se te va a devaluar o va a desaparecer. Pero lo que hagamos para que otros crean en Jesús tiene un valor permanente. Nuestra riqueza debe estar a nuestro servicio, más aún al servicio de Dios, y no nosotros al servicio de nuestras propiedades, de nuestros recursos, de nuestros bienes. Y si invertimos bien los recursos que Dios nos da, acumularemos tesoros en el cielo. Los pondremos en el lugar más seguro del universo, donde no lo corrompe, no lo desaparece ni la devaluación, ni lo que hace desaparecer el dinero en esta tierra. Para que tú llegaras a conocer a Cristo, ¿alguien se incomodó? ¿Estás consciente de que alguien hizo un sacrificio a fin de que tú escucharas hablar acerca de la obra de Jesús? ¿Alguien se incomodó? ¿Hizo un gasto a fin de que tú creyeras? Haz tú lo mismo. Aprovecha las oportunidades que Dios te da para ser de bendición a otros. Dios nos da muchas oportunidades a diario. No todas las oportunidades incluirán una presentación del Evangelio, pero en cada circunstancia podemos sonreír, saludar, hacer preguntas, mostrar interés en la otra persona. Para que quizás la siguiente vez o después de 10 encuentros positivos podamos hablarles acerca del Señor Jesús. Seamos intencionales. Aprovechemos las oportunidades que Dios nos da para ser de bendición a otros. Jesús muy frecuentemente contaba una parábola y después la explicaba a sus discípulos. Y eso fue lo que ocurrió aquí. Del 1 al 8 habló de lo que había pasado y después del 9 al 13 como que da una lección. A veces eran para las multitudes, a veces las lecciones eran para sus detractores. En este caso, la lección era para sus discípulos. Y sigue dirigiéndose a sus discípulos en el versículo 10. Y Jesús expresó 2 principios más acerca del servicio. Ya había enunciado el principio que debemos usar bien nuestros recursos a fin de cumplir los propósitos del reino de Dios. Principio de administración. Y ahora les da 2 principios en cuanto al servicio. Uno de esos principios tenía que ver con la fidelidad. Y les dijo, al que es fiel en cosas pequeñas, se le puede confiar cosas mayores. El que es fiel en lo poco, también será fiel en lo mucho. Los seguidores de Jesús deben administrar responsablemente, de una forma honesta, con integridad. Se debe administrar las cosas temporales, los recursos que tenemos, cosas como el dinero. Debemos administrarlas con responsabilidad, a fin de que se nos confíen cosas mayores, de mayor importancia, de mayor impacto, como la salvación y el crecimiento espiritual. Cosas que afectan no solamente hoy, sino por toda la eternidad. Dios quiere que nos enfoquemos en lo que no se acaba, en lo que tiene duración eterna, como la salvación nuestra, como la salvación de la gente que nos rodea, como el crecimiento espiritual nuestro y el crecimiento espiritual de la gente que nos rodea. ¿Le consultas a Dios antes de hacer una compra o una inversión? ¡Uy, qué buen negocio! De unas, hagámosla. ¿Pero le preguntaste a Dios lo que quiere?
¿Reconoces que no eres dueño de nada, sino un administrador de bienes que en verdad le pertenecen a Dios? Todo lo que tenemos le pertenece a otro. No somos más que administradores de cosas que le pertenecen a Dios y que cosas que deben ser usadas como Él quiere, porque Él es el dueño y el dueño es el que tiene el derecho de decidir cómo se gastan sus cosas. Ten cuidado con la forma que usas las cosas que Dios te ha prestado. Interésate más por tu crecimiento en las cosas de Dios. Piensa, ¿cómo puedo invertir dinero hoy en mi crecimiento espiritual? ¿Qué recursos puedo obtener? ¿Qué libros? ¿Qué estudio? ¿Cómo voy a organizar mi tiempo para estudiar más a fondo la Biblia? Hablaba con un buen amigo anoche y me decía, qué bueno ha sido estar en un programa de estudio donde estoy entendiendo más que nunca. Estoy ocupado, pero sé que lo mejor que puedo hacer es dedicarle tiempo al estudio de su palabra. Organiza tu tiempo, organiza tu dinero a fin de poder aprovechar lo que Dios pone a tu alcance para aprender más de la Biblia. No es que no tengo plata para poder comprar una Biblia. No tengo plata para poder regalarle una Biblia a mi vecino. No tengo tiempo para estudiar la Biblia. No quiero ser insensible a tus necesidades, pero estoy convencido de que si tú organizas tu tiempo y si pones como prioridad invertir en las cosas eternas, vas a tener para lo temporal. Pero si tu prioridad es lo temporal, no vas a tener ni tiempo ni dinero para las cosas de valor eterno. A veces ofrecemos cursos aquí. Decimos, sí, inscriba para el curso y compre el libro. ¿Cuesta tanto? Uy, no, yo no puedo para eso. Y después escuchamos que fue a un concierto, a un campamento, a un retiro, salió un fin de semana y se gastó 5 veces lo que costaba ese libro. Cada uno decide cómo gasta lo suyo, pero te aseguro que si no es una prioridad lo de Dios, hay muchas otras cosas en las cuales gastar tu tiempo y tu dinero. Interésate por el crecimiento espiritual tuyo y por la condición espiritual de tus familiares, vecinos, compañeros de estudio y compañeros de trabajo. Entonces Jesús les habló acerca de la importancia de administrar sabiamente, para la gloria de Dios, sus recursos. Les habló de la importancia de la fidelidad y que eso es premiado, que Dios toma nota de eso y que es importante ser fiel en las cosas de valor eterno. El otro principio tenía que ver con la autoridad o el amo, el jefe. Es imposible cumplirles a 2 jefes. ¿Alguna vez en el organigrama tienes un jefe, pero en la práctica tienes como 10 jefes? ¿Te ha pasado? ¿Te han dado órdenes contradictorias 2 personas en tu trabajo? Yo sé que esto ocurre continuamente en los hogares. Sé que a veces María Elena le dice a los chicos que hagan algo y yo digo, no, pero más bien haga esto. Y el pobre chico ahí confundido, ¿a quién le obedezco? ¿A quién le hago caso? Haga esto, no, pero primero haga eso. No, y antes de eso hágame esto otro. Jesús dijo, es imposible tener como primera prioridad a 2 personas, ¿verdad? Es inevitable que va a ofender a uno o al otro. Por eso los creyentes deben servir a Dios, deben amarle y serle fiel y no a las riquezas. Es que yo tengo 2 prioridades en la vida, hacerme rico y servir a Dios. No, Señor, eso no le va a funcionar. Va a ser bien una de esas cosas. Y si tiene como prioridad hacerse rico, lo que piensa
lo que hace, todo va a ser en función de eso. Tampoco le digo que tenga como prioridad hacerse pobre, esa no es la idea. Pero lo importante es buscar primeramente el reino de Dios y todo lo demás os será añadido. No debes hacer lo bueno solo para que se te pague. No debes trabajar solo para que se te dé un reconocimiento público. No debes hacer lo que haces simplemente para hacerte rico. Más bien debes hacer todo para la gloria de Dios. Si comes o bebes o haces cualquier otra cosa, todo para la gloria de Dios. El amor al dinero te alejará de Dios. Dijo Pablo en 1 Timoteo 6:10 que muchas personas se han perdido por culpa de ir detrás del dinero. 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Qué buscas? ¿Qué te define? ¿Cuál es tu prioridad? Si tú amas a Dios, si Él es tu primera prioridad, se te organizarán las demás cosas de la vida. Si amas a Dios de todo corazón, el dinero no será la principal preocupación de tu vida. ¿Que el dinero hace falta? Claro que hace falta. Y que debemos trabajar, sí debemos trabajar. Y que debemos trabajar con dedicación, sí debemos hacerlo. Pero eso debe ser un medio para poder proveer para nuestra familia, para poder glorificar a Dios. No te afanes por hacerte rico. Dale las gracias a Dios por lo que te ha dado. Estudia, haz bien tu trabajo, pero haz esas cosas como medios para dar testimonio de quién es Jesús. No veas el avance en lo material, no veas el avance en lo social como un fin en sí mismo. Si algo tienes, Dios te lo ha regalado. Si algo tienes, Dios te pedirá cuentas por lo que te ha dado. Lo más importante es decidir quién es el amo de tu vida. Lo primero que debes resolver es quién dirige tu vida, a quién sigues, quién es tu autoridad, cuál es tu autoridad. Eso es lo primero. Conocer personalmente al Señor Jesús y seguirle de todo corazón. Si no tienes eso en claro, le vas a apuntar a todo y no vas a hacer nada bien. Necesitas reconocerte pecador. Necesitas darte cuenta que por tu propia cuenta no puedes hacer nada bien y estás condenado a una eternidad lejos de Dios, en un lugar llamado el infierno. Primero define quién es tu amo, a quién sigues, quién rige tus asuntos. Deja que Dios te guíe, sométete a Él. El dinero, gracias a Dios por el dinero. Y debe ser un medio para glorificar a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y gracias por esta parábola. Gracias por la buena lección del mal ejemplo. En verdad nos es muy fácil malgastar las cosas. Ayúdanos a ser sabios, ayúdanos a ser buenos administradores. Ayúdanos a reconocer que nada es nuestro, que todo lo que usamos te pertenece a ti y nosotros no somos más que administradores. Ayúdanos a ser fieles en lo que tú nos has dado a hacer. Queremos que nos confíes más cosas, cosas de mayor importancia, cosas que tienen que ver con la eternidad. Y ayúdanos a tenerte a ti como la primera prioridad, que tú seas nuestro deseo, que tú seas nuestra prioridad, que a ti te amemos y sigamos. Gracias por darnos la posibilidad de hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén.